Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo. El maestro Elinardo Hernández Andrés, defensor de la Defensoría Pública Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La maestra Jocelyn Vargas Castellán, secretaria académica de la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo. La maestra Lilibet García Martínez, magistrada por Ministerio de Ley del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo. Y la licenciada Lucía Hernández Garcés, titular del Instituto de Investigaciones, Profesionalización y Capacitación Electoral del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo. También queremos agradecer la presencia de los presidentes electos de los diversos municipios que nos acompañan y de los titulares de las diferentes instituciones gubernamentales. También ofrecemos nuestro agradecimiento por la asistencia de maestros, administrativos y de toda la comunidad estudiantil universitaria de los distintos semestres del programa educativo del Derecho Intercultural. A continuación, escucharemos un mensaje de bienvenida por el doctor Lorenzo Arroyo Márquez, rector de la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo. Distinguidas autoridades, honorables miembros del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, presidente, todo su equipo, estimados ponentes, apreciada comunidad universitaria, público en general, a nuestros amigos representantes de los órganos de los gobiernos municipales, saludo a nuestra presidenta en Huehuetla, saludo a la diputada local, a la doctora Yarabi y a todos los que vienen en las diferentes representaciones. Es un honor para mí, como rector de la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo, dar la más cordial bienvenida a esta importante ponencia sobre la importancia de la Defensoría Pública Electoral. En un día tan significativo porque son 31 años el aniversario del Tribunal Electoral en nuestro Estado de Hidalgo y hoy nos reunimos para reflexionar sobre un tema crucial para la democracia, la justicia electoral. La Defensoría Pública Electoral es un pilar fundamental para garantizar el acceso equitativo a los derechos políticos, especialmente para los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. A través de su labor se fortalece la confianza en nuestras instituciones y se asegura que todas y todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Este evento, además de enmarcar una reflexión académica de alto nivel, es también un homenaje al Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, que por 31 años ha trabajado incansablemente para proteger la legalidad y la transparencia en los procesos electorales. El compromiso del Tribunal con la justicia y su contribución a la estabilidad de nuestra vida democrática es algo que valoramos profundamente desde esta casa de estudios. Como Universidad Intercultural, estamos comprometidos con la formación de ciudadanos críticos y conscientes de la importancia de su participación en los procesos democráticos. Por ello, esta jornada representa una valiosa oportunidad de aprendizaje y de diálogo entre estudiantes, profesionales y los expertos en la materia. Agradezco al Tribunal Electoral por su compromiso con el fortalecimiento de la democracia en nuestro Estado y a los ponentes que nos acompañan hoy por su valiosa contribución. Estoy seguro de que esta ponencia enriquecerá nuestro entendimiento y nos acercará aún más a la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Sean todas y todos bienvenidos, muchas gracias, con las raíces firmes y con la mirada amplia. Buenos días. Ahora escucharemos mensajes
por el licenciado Lodegario Hernández Cortés, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo. Muchas gracias. Buen día a todas, a todos, a todes, hoy en el lenguaje incluyente. Me da muchísimo gusto estar el día de hoy en la Universidad Intercultural aquí en Tenango de Doria. Realmente es gratificante escuchar, hace rato que platicaba con el rector, el doctor Lorenzo Arroyo Márquez, y que se acercó ahí con nosotros, la coordinadora académica, escuchar las historias de vida de las y los estudiantes que se encuentran en esta universidad y que sin lugar a dudas constituye un detonante en esta región de la zona Otomí-Tepehua de nuestro estado para que los talentos que se encuentran en las y los estudiantes generen un cambio y una transformación en nuestro estado y en nuestro país. Saludo con mucho gusto y le agradezco mucho al doctor Lorenzo Arroyo Márquez, rector de la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo, a su equipo de trabajo, a las y los estudiantes, que el día de hoy nos albergan en nuestro 31º aniversario y con esta actividad, esta conferencia de casos emblemáticos o relevantes en la justicia electoral. Saludo con mucho gusto al maestro Eginardo Hernández Andrés, defensor de la Defensoría Pública del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien hoy nos acompaña. Él es un destacado jurista originario del estado de Oaxaca. Maestra Jocelyn Vargas Castellán, secretaria académica de la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo, muchas gracias por su disposición y albergarnos en esta universidad. Muchas gracias. Maestra Lilibet García Martínez, magistrada por Ministerio de Ley del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, muchas gracias por su acompañamiento. Licenciada Lucía Gamis Garcés, titular del Instituto de Investigaciones, Profesionalización y Capacitación del Tribunal Electoral, muchas gracias por su acompañamiento. Licenciada Lourdes, nuestra defensora pública del Tribunal Electoral, muchas gracias por su acompañamiento y la organización de este acto en el marco de nuestro 31º aniversario. Estudiantes, muchísimas gracias por estar aquí. Agradecemos en todo lo que vale el que el día de hoy podamos, como Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, estar en este espacio académico para compartir con todas y con todos ustedes esta conferencia de casos relevantes en materia de justicia electoral y que fundamentalmente o primordialmente ha llevado a la Defensoría Pública a los órganos jurisdiccionales. Voy a comentarles básicamente dos aspectos fundamentales que en mi criterio son importantes y trascendentes para la vida jurisdiccional en materia electoral en nuestro estado. El primero de ellos es que desde hace 9 meses que asumimos la presidencia del Tribunal Electoral, nos impusimos como meta el crear la Defensoría Pública en materia electoral en el estado de Hidalgo. Ya teníamos precedentes de esta constitución de defensorías públicas en el ámbito federal y en otras entidades, sin embargo en el estado de Hidalgo no se había materializado. Consideramos importante y relevante trazar una línea que consolidara la constitución de esta Defensoría Pública en materia electoral, sobre todo porque tenemos la visión de acercamiento con la ciudadanía y más para los grupos históricamente vulnerados. Principalmente hacia ellos se enfoca esta visión de crear la Defensoría Pública en nuestro estado en materia electoral. ¿Y de quiénes estoy hablando cuando hablamos de los grupos históricamente vulnerados? En primer lugar, de las mujeres, de nuestros pueblos y comunidades indígenas, de las personas con discapacidad, de la comunidad LGTBQ y más, de nuestros migrantes, y también lo estamos haciendo
porque en muchas ocasiones en la propaganda electoral se difunden imágenes de nuestras niñas y niños y adolescentes. Particularmente, y hacia ellos está enfocada la Defensoría Pública en materia electoral. En segundo lugar, también nos propusimos nosotros digitalizar todos los expedientes, tomando en consideración en que muchas de las partes que acuden a nuestro órgano jurisdiccional provienen de regiones muy alejadas de la capital. Uno de ellos es la zona Otomí-Tepehua, que no solamente es el caso del municipio en el que nos encontramos, sino también contempla San Bartolo y también contempla Huehuetla. Pero si nos vamos a la zona, a nuestra región, a nuestras regiones, en el caso de la Huasteca y la Sierra Alta de Hidalgo, pues tenemos localidades muy apartadas, que en muchas ocasiones tenemos que viajar hasta 5 horas para llegar a la capital. Pues ya no va a ser necesario que se trasladen las partes hasta nuestro órgano jurisdiccional para realizar un expediente. Hoy, afortunadamente, y con la tecnología, con la ayuda de la tecnología, vamos a poder acceder a un solo clic para realizar un expediente con la totalidad de los autos, como denominamos eso a los documentos, los abogados, la totalidad de las pruebas que se encuentran en un expediente. Eso va a ser posible, ya es posible a través de la digitalización de los expedientes. Y somos, lo digo con mucho orgullo, el primer órgano de justicia en nuestro estado, por cuanto hace al ámbito local, en brindar este servicio a las y los usuarios de este órgano de justicia en materia electoral. Y vamos avanzando más en acercamiento a la ciudadanía, porque eso es lo que se requiere precisamente cuando tenemos a revisión los asuntos que llegan a nuestro órgano de justicia electoral. Y esa es la visión que debemos tener ahora más por cuanto hace al juzgamiento, y particularmente ustedes que estudian Derecho con una perspectiva intercultural, así se denomina la carrera, y creo yo que es fundamental para quienes nos dedicamos a la impartición de justicia entender el contexto en que se desarrolla la problemática, particularmente cuando se refiere a la elección de autoridades comunitarias. Por eso le agradezco mucho al maestro Eginardo Hernández Andrés, quien el día de hoy nos va a exponer esos temas que se han llevado ante la justicia electoral, particularmente en el ámbito federal, para que lo escuchemos con mucha atención y seguramente aprenderemos muchos de estos casos exitosos que han sido planteados por la Defensoría Pública en el ámbito federal. Agradezco en todo lo que vale el hecho de que el día de hoy podamos coincidir en esta oportunidad en el marco del 31º aniversario del Tribunal Electoral, y que, lo platicaba con el rector, es una oportunidad también para que las y los estudiantes de este centro educativo con posterioridad nos puedan acompañar con sus prácticas profesionales o con su servicio académico en las instalaciones de nuestro tribunal. Nos vamos a sentir muy contentos de tenerlos por allá, si es que alguno o alguna desea estudiar la materia electoral. Muchas gracias, que tengamos todos una excelente y extraordinaria experiencia con esta ponencia que vamos a tener en un momento. Muchas gracias, buen día. Antes de ceder el micrófono al maestro Eginardo Hernández Andrés, defensor de la Defensoría Pública Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para impartir la conferencia Casos de éxito o emblemáticos de la Defensoría Pública Electoral, se transmitirá un video de una breve semblanza de su distinguida trayectoria. Maestro Eginardo Hernández Andrés. El maestro Eginardo Hernández Andrés, originario de Oaxaca y hablante de la lengua indígena zapoteca serrana del oeste, es un destacado profesional en el ámbito del derecho electoral. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, especialista en justicia electoral por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y actualmente cursa una maestría en Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad La Salle, Oaxaca.
Su carrera profesional incluye importantes roles en el ámbito electoral. Ha sido director ejecutivo de organización electoral en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y asesor de consejera electoral en el Instituto Electoral del Estado de México. En la actualidad, se desempeña como defensor público electoral en la Defensoría Pública Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde aporta su amplia experiencia y conocimiento en el área. Bueno, maestro, sin duda, qué gusto poder escuchar su amplia trayectoria y estamos seguros todos que nos encontramos presentes que esta conferencia será muy relevante. Palabras en zapoteco de la Sierra Norte de Oaxaca. Voy a hacer una traducción literal. Muchas gracias por la invitación, distinguido rector, doctor Lorenzo Arroyo Márquez, licenciado Leodegario Hernández Cortés, magistrado, presidente del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, maestra Jocelyn Vargas Castellán, secretaria académica de la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo, maestra Lilibet García Martínez, magistrada por el Ministerio de Ley del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, licenciada Lucía Gamiz Garcés, titular del Instituto de Investigaciones, Profesionalización y Capacitación Electoral del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo. Es para mí un privilegio estar en Tenango de Doria para dirigir unas palabras primero de agradecimiento a la Rectoría y al Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo por la conmemoración de un aniversario más de este Tribunal Electoral que ha impartido justicia electoral con perspectiva de género y con perspectiva intercultural. Hablar a los jóvenes, decía un escritor latinoamericano, es dirigir una pieza de oratoria sagrada. Y quiero comentarles primeramente que ustedes, jóvenes estudiantes, son privilegiados al estudiar en una universidad intercultural. ¿Qué significa esto? Hace muchos años, cuando yo egresé en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, no teníamos esa oportunidad. Ni siquiera la materia de derecho electoral ni la materia de derecho intercultural era conocida. Así de simple. Y la verdad, enterarme, distinguido rector, comunidad académica, jóvenes estudiantes, que en el estado de Hidalgo exista una universidad intercultural es verdaderamente un privilegio. Y voy a decir la importancia, porque tiene que ver con los temas que yo traigo para platicar, para charlar, de la importancia del sistema normativo indígena. En la universidad se nos ha enseñado que solamente había un derecho legislado, formalmente legislado, pero también actualmente la Sala Superior, los tribunales electorales están haciendo un juzgamiento con perspectiva intercultural. Ese rato decía el magistrado presidente muy bien que el Tribunal Electoral está juzgando con perspectiva intercultural, conociendo el contexto de la comunidad, porque muchos conflictos electorales son intracomunitarios o extracomunitarios. Y el derecho indígena, hace poco tuve la oportunidad de dar una maestría en la Universidad La Salle de Oaxaca. Le comentaba a los jóvenes que tiene el mismo reconocimiento legal. El derecho indígena, lo que no está escrito, con el derecho formalmente legislado. Tiene el mismo nivel en los tribunales. Y de ahí es la importancia de conocer el derecho indígena, porque los tribunales electorales, al resolver casos de comunidades indígenas, están haciendo una perspectiva intercultural. Sin más preámbulo, quiero
traer a colación tres temas que traigo para comentarles brevemente de casos exitosos. Para comentar, primeramente quiero decirles que en la comunidad indígena de San Baltasar, Chichicapan, una comunidad zapoteca, ahí cerca de Valles Centrales, el presidente municipal hace 2 años se acercó a la Defensoría Pública Electoral. Por eso también me congratulo que exista una Defensoría Pública Ciudadana del Tribunal Electoral, un gran acierto del Tribunal de acercar la justicia a las comunidades indígenas y a los grupos en situación de vulnerabilidad. Muchas felicitaciones por esa gran iniciativa Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo. ¿Qué me comentaba el presidente municipal cuando sostuvimos la primera entrevista? Que su comunidad indígena, desde el 2018 hubo una asamblea general, y la asamblea general, jóvenes, es la máxima autoridad en las comunidades indígenas. Lo que decidan en esa asamblea es ley. Entonces decidieron en el 2018 ya no participar por partidos políticos, la forma de elegir. Dijeron, bueno, es que el artículo 2 constitucional nos ampara la libre determinación, la maximización de la autonomía. ¿Por qué no cambiamos de régimen electoral? Y le comentaba yo por qué querían cambiarse de régimen electoral. ¿Por qué querían cambiar la forma de elegirse? Y él me comentaba muy bien, lo que pasa es que en el derecho internacional, en el convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, ampara a las comunidades indígenas elegir a nuestras autoridades con sus prácticas tradicionales. Y él me comentaba, maestro, fíjese que cada trienio nosotros hacemos una asamblea y la asamblea decide quién va en la planilla en forma paritaria, mujer, hombre, mujer, en forma de alternancia para cumplir con la paridad. Entonces, primero hacemos una asamblea, sacamos a la planilla ganadora y posteriormente tenemos que ir con un partido político a registrarnos. Entonces, eso ya no lo queremos hacer, porque es una simulación. Nosotros somos una comunidad indígena, tenemos un servicio civil de carrera, tenemos cargos escalafonarios, lo que comentábamos en la mañana con el magistrado Legario, presidente del Tribunal Electoral del Estado, que en las comunidades indígenas tienen una cosmovisión distinta a la occidental. Mientras nosotros pensamos que los cargos en los partidos políticos, pues todos son remunerados. En Oaxaca, por ejemplo, la duración para ser presidente municipal es de 1 año y es un cargo. Entonces me decían, es que para nosotros es una carga y un privilegio estar sirviendo en el municipio y no hacemos campañas electorales, no hay actos anticipados de pre-campaña. Ahí la persona que le toca desempeñar el cargo es porque tiene toda una carrera en el servicio escalafonario. Ha sido mayordomo, ha sido fiscal de la iglesia, ha sido suplente del tesorero, ha sido regidor, y ahora el pueblo, la asamblea, va a decidir si él puede ocupar o no la presidencia municipal. De tal manera que ser presidente municipal o ocupar un cargo y salir bien de ella es un prestigio para ellos. Por eso él me comentaba, queremos salirnos de ese sistema que ha confrontado a la comunidad entre familias y queremos regresar a los orígenes, a las raíces, como el lema de la prestigiada Universidad Intercultural, a las raíces, al sistema normativo indígena. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, formalizaron en un acta de asamblea muy sencilla la decisión de la asamblea. Y le pusieron en forma muy sencilla, con fundamento en el artículo 2 constitucional, 169 del convenio de la Organización Internacional del Trabajo, Instituto Electoral de Oaxaca, queremos el cambio de régimen electoral, punto. Una petición muy sencilla, pero muy clara. Y esto fue en el 2018.
Cuando llegan con nosotros había transcurrido 4 años, entonces ya como defensores dijimos vamos a reiterar la petición y ya estábamos a unos meses de entrar en el proceso electoral, este proceso electoral que acabamos de pasar, 2023-2024, en donde se renovó la presidencia de la República, senadurías, diputaciones federales y gobernaturas, ayuntamientos, diputaciones locales en todo el país. Fue la elección más grande de toda la historia, por el número de cargos. El Instituto Electoral, no obstante, con esa petición, pues no nos hizo caso. Le dimos otros 20 días. Entonces lo que hicimos fue, ahora sí, acudir al Tribunal Electoral. Como ya estaba empatándose la fecha de registro en febrero de este año, lo que hicimos fue, jóvenes, ir a la Sala Regional Jalapa. Hay una figura que se llama per saltum, que significa por salto de instancia. En materia electoral, como ustedes van a estudiar, pues en materia electoral los plazos son muy breves. 4 días para impugnar. Baja California, por ejemplo, tiene 3 días. No tenía JDC, hicimos un litigio estratégico para que el legislador estableciera ahí un medio de impugnación, un juicio ciudadano, un amparo. Puebla, por ejemplo, para comunidades indígenas tiene 3 días. En Oaxaca hay 2 juicios muy enfocados para el sistema normativo indígena y ahí tienen 4 días. Y en materia federal, pues es 4 días y 3 para reconsideración, y hay otro de 2, ¿no? De 2 días para impugnar la asignación de escaños o de curules. Entonces, en materia electoral los plazos son muy breves. ¿Qué hicimos? Acudimos a la justicia federal. La Sala Regional Jalapa regresó al asunto porque nos dijo que tenía que pasar primeramente por el Tribunal Electoral Local, federalismo electoral, y creo que fue una decisión muy acertada. El Tribunal Electoral lo que hace, al advertir que había una omisión de más de 4 años, vinculó, es decir, obligó al Instituto Electoral a contestar, simplemente a contestar, a pronunciar, porque lo que la comunidad quería era si se podía o no se podía, o qué requisitos había que cumplir para cambiar de régimen electoral. Y este es un caso muy emblemático porque es un caso de libre determinación. El artículo 2 dice que las comunidades indígenas tienen el derecho a la libre determinación, pero ¿cómo se materializa en la vida social económica? Cambiar de régimen electoral, la forma de elegirse. Ellos ya lo hacían a mano alzada, lo que comentaba el magistrado. Las comunidades indígenas eligen a las autoridades a mano alzada, no hay un tiempo de registro, no hay campañas, es en un acto protocolario, en una asamblea. El tribunal obliga al Instituto Electoral a pronunciarse, y el Instituto Electoral lo que hizo fue, efectivamente, como no hay un marco normativo, salvo el 2º constitucional y el 169 del convenio aludido, dijo que se haga una consulta. Y nosotros dijimos, bueno, fue una decisión de la asamblea, sería reiterativo, pero adelante. Nos dio el derecho a la consulta a la comunidad, pero sujetó el tema presupuestario, dijo, siempre y cuando haya presupuesto. Y todos sabemos que pues, no hay un presupuesto que alcance en una elección, ¿no? Entonces dijimos y tomamos la decisión con el presidente municipal de impugnar esa parte relativa del presupuesto, porque para nosotros era, sí hacemos la consulta, pero que termine la elección. Entonces, regresamos al Tribunal Electoral Local del Estado de Oaxaca, para no hacer larga la historia. El Tribunal Electoral nos dio la razón, le dio la razón a la comunidad indígena, y lo que le dijo el Tribunal Local, que juzgó con perspectiva intercultural, porque pidió peritajes antropológicos, estudios etnográficos. De aquí radica la importancia del derecho intercultural. Yo cuando llegué a la Defensoría Pública planteamos un caso de terminación anticipada de mandato, y el primer agravio le titulamos omisión de la autoridad responsable de juzgar con perspectiva intercultural.
dirigiendo eso cómo se hace, ¿no? Pues a partir del caso Tlalixtaque Cabrera, que es un recurso de reconsideración 06/2016, nace la jurisprudencia del Tribunal de los Elementos para juzgar con perspectiva intercultural. Hagan visita in situ, vayan al lugar de la comunidad a conocer el contexto normativo, social, político de la comunidad. Lo que ¿cómo se llaman? Han hecho muchos tribunales. La Sala Regional Jalapa hace poco hizo una visita, la primera visita in situ, al resolver un caso de Textepec en el estado de Oaxaca. Y los tribunales locales, las salas regionales han impartido justicia con perspectiva intercultural. Significa eso, pedir peritajes antropológicos. ¿Por qué? Porque los juzgadores necesitan no solamente auxiliarse del derecho positivo, sino también de la antropología, de la sociología, lo que ustedes están estudiando, ¿no? Derecho intercultural. De ahí la importancia. Concluyo con este primer caso. El Instituto Electoral, al cumplir la sentencia del Tribunal Electoral de Oaxaca, ordenó una consulta antes del 15 de febrero de este año. Y el 29 de enero, hubo una asamblea, hubo una consulta en la comunidad indígena de San Baltasar, Chichicapan. Se realizó la consulta, se tradujo en zapoteco, hubo intérpretes, que es un derecho también de las comunidades indígenas, tener derecho a intérprete, tener derecho a traductores. Y me decía el presidente municipal, pues yo hablo lengua en zapoteco, y la comunidad, todos estaban ahí presentes, y les hablaba yo de la importancia de cambiarse de régimen, porque ya tenían muchos años, desde 1995, porque les quiero comentar que en 1995 Oaxaca fue el primer estado de tener un reconocimiento del derecho electoral indígena, y fueron 418 municipios los que se pasaron al régimen de sistema normativo, antes llamado usos y costumbres, y 152 se rigen ahora por sistema normativo indígena. Pero entonces concluyo con el caso Chichicapan, que es un tema de libre determinación, como Uxchuc, Chiapas, y como Cherán, Michoacán, y Ayutla de los Libres en el estado de Guerrero. La importancia de este caso radica en que el tribunal se auxilió del derecho internacional, se auxilió de un peritaje antropológico, de un estudio etnográfico, y sobre todo de la maximización de la autonomía. Hace rato comentábamos con el magistrado de que el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, cuando resuelven asuntos de comunidades indígenas, respetan la decisión de la Asamblea. ¿Eso cómo se llama en el derecho comparado, en el derecho internacional? El Tribunal Constitucional de Colombia le llama maximización de la autonomía, maximiza la autonomía. Y es lo que ha hecho el Tribunal Electoral. Cuando llegan asuntos de naturaleza comunitaria, de pueblos y comunidades indígenas, lo que dice es, bueno, no quieran ustedes que la Sala Superior resuelva en una sentencia y creen un problema mayor. Regreso el asunto al Instituto Electoral del Estado de Oaxaca para que en un mecanismo alternativo de solución pacífica de controversias, mediación, platiquen entre las partes, son paisanos, siéntense, dialoguen. Eso es principio de maximización de la autonomía. Entonces, este es el primer caso que les traigo a colación, y es de este año. Es el último municipio del Estado mexicano que ejercita este derecho de libre determinación. Enseguida voy a dar cuenta ahora de un caso muy importante que tiene que ver con una persona con discapacidad en la justicia electoral mexicana. Llega don Marcelo a la Defensoría Pública. Él es una persona indígena con discapacidad visual, y nos lleva una convocatoria para observadores electorales, para observación electoral,
donde el Instituto Electoral llama a toda la población a observar, a intervenir en las elecciones, haciendo observación electoral en todas las etapas. ¿Cuáles son las etapas? La etapa de la preparación de la elección, la etapa de la jornada electoral, lo que nosotros le llamamos en el derecho electoral día de la jornada, el día D, y la tercera etapa, que es la de resultados, ¿no? Lo de los cómputos distritales, cómputos municipales, etc. Entonces él me comentaba: maestro, esta convocatoria, yo quiero participar, ¿cómo me llama el Instituto Electoral a participar? Si esto yo no lo puedo leer, usted sí lo puede leer, dígame qué dice. Entonces le dije: pues usted tiene razón, efectivamente esta convocatoria viola el principio de igualdad y no discriminación, un principio constitucional. Además, su petición tenía sustento en el artículo 12 de la Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad, un tratado internacional. Entonces, tiene razón. Además, esta convocatoria no tiene formato braille, no tiene versión audible. ¿Cómo lo voy a leer? Necesito el auxilio de una persona. Entonces ya le dije lo que decía. Le digo: no se preocupe, vamos a impugnar. Como es un acuerdo ya expedido, todo lo que tuvimos que hacer fue hacer un litigio para que don Marcelo le hicieran en formato braille la primera sentencia en formato braille y de lectura fácil la convocatoria. Hicimos la demanda. El Tribunal Electoral en un primer momento nos dijo que no acreditamos qué tipo de discapacidad era, ceguera, baja visión, etc., ¿no? Nos negó la justicia, nos rechazó la demanda para comentarlo en estos términos. ¿Qué hicimos? En el Tribunal Electoral, en la Defensoría Pública, nuestra principal labor es litigar, llevar asuntos a la justicia electoral, a pueblos y comunidades indígenas, comunidad afromexicana, personas con discapacidad, personas de la comunidad LGBTIQ+, migrantes, personas en situación de cárcel, que ahorita vamos a comentar el último caso, un caso muy emblemático de personas en situación de cárcel. Finalmente, nuestra demanda fue rechazada en el Tribunal Electoral. Entonces lo que hicimos, como fue en el marco de una elección de gobernatura, todos los casos de gobernatura los resuelve la Sala Superior. Entonces acudimos a la Sala Superior en un juicio que las y los abogados le llamamos JDC, es como un amparo, pero en materia electoral no existe el amparo. Entonces se llama Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía, para hablar con lenguaje incluyente, JDC. Fuimos a quejarnos porque no le habían dado entrada a nuestra petición, a nuestra demanda. La Sala Superior, al resolver el asunto, le ordenó al tribunal local que estudiara el asunto de don Marcelo, si no había otra causal de improcedencia. Nos dieron la razón. Efectivamente hubo una traducción en formato braille y en versión audible, y vincularon al tribunal, al Instituto Electoral, a que se notificara, a que se leyera la sentencia a don Marcelo. Ese fue este caso. Sin embargo, no nos habían dado la lectura de la fácil lectura. Es decir: Marcelo, tú viniste al tribunal a quejarte porque la convocatoria no tenía diseño universal. Diseño universal significa que no haya obstáculo, que todo el mundo lo pueda ver. Entonces volvimos a acudir a la Sala Superior, pero ya con un agravio, que la sentencia, violaba el tema de la lectura fácil. Entonces ya la Sala Superior, al resolver el asunto, invocó tratados internacionales, precedentes de la Corte Mexicana, en donde es un derecho de las personas con discapacidad, motriz, visual, todo tipo de discapacidad, a que tengan acceso a una lectura fácil, a una sentencia de fácil lectura, una sentencia complementaria.
aparte de que está la sentencia, tiene que haber un formato braille y aparte en una hoja, en media hoja, un resumen. Entonces él me decía, maestro, ahora sí ya lo entiendo, ya está escrito, ya está en versión audible. Entonces ese es un buen precedente de la justicia electoral mexicana. Y quiero comentarles, todos los tribunales electorales, el instituto, ya están haciendo juzgamiento con perspectiva de derechos humanos, intercultural. Y este es un caso muy emblemático porque con este caso de don Marcelo, la sala superior solamente tenía una tesis de discapacidad, en donde obligaba a todas las autoridades electorales a hacer un juzgamiento con el modelo social de discapacidad. En materia de discapacidad hay tres modelos. El modelo de presidencia médica, en donde la persona con discapacidad se le ve como un enfermo. El modelo médico también, pero el modelo que la Corte está estableciendo y está siguiendo, y el Tribunal Electoral y todos los tribunales electorales locales, es el de derechos humanos, en donde lo que influye en la discapacidad son los obstáculos, las barreras arquitectónicas, las barreras de comunicación, las barreras en la sociedad. Entonces ese es el modelo actualmente vigente de derechos humanos en cuanto a la discapacidad. Por último, quiero comentarles, creo que sí tenemos otro poquito de tiempo, brevemente, ya 5 minutos para concluir. Quiero comentarles un caso también muy importante que tiene que ver con las personas en prisión preventiva. La Defensoría Pública Electoral, en el 2018 tuvimos la oportunidad de litigar un asunto de una persona tzotzil en el estado de Chiapas. Tenía 15 años de prisión preventiva. ¿Qué significa esto? Que no tenía sentencia, pero estaba recluido en la cárcel. Entonces esta persona y unos colegas míos fueron a hacer una visita carcelaria, una entrevista, y la petición era muy simple. Yo, fulano de tal, quiero votar en las elecciones, no tengo credencial de entrada. Y además tengo suspensión de derechos políticos electorales. Entonces, este asunto tiene mucho impacto, porque a raíz de este asunto, el sub JDC 352/2018, resuelto el 20 de febrero de 2019, la Sala Superior dijo, con 2 argumentos, tienen todas las personas, bueno, por lo menos las 2 personas que fueron a la justicia a reclamar su derecho a votar, tienen presunción de inocencia. No son culpables, están en proceso. Presunción de inocencia, artículo 20 de la Constitución. ¿Cuál es el otro artículo? Bueno, pues que también son mexicanos y tienen derecho a votar. A partir de ese asunto, se le ordenó al Instituto Nacional Electoral, al INE, hacer un plan piloto. ¿Para qué efectos el plan piloto? Y uno de los estados en donde lo ejecutaron fue Coahuila y el estado de Hidalgo. Y Hidalgo ahora, con ese precedente, tiene ya en la legislación ese derecho, ya está en la ley, si no me equivoco, ese derecho de las personas en prisión preventiva, que están en las cárceles y no votan. Entonces, a partir de esta elección 2024, con ese precedente litigado en la Defensoría, todo el país, en todas las cárceles de este año 2024, votaron todas las personas en prisión preventiva. Y este es un caso también emblemático, que también se ha escrito mucho, se ha comentado en foros y hay mucha bibliografía. ¿Qué hicimos en este año, en este 2024? En Oaxaca hicimos más juicios, más JDCs, para que también votaran no solamente a nivel federal, porque esa sentencia que comenté es para votar a nivel federal. Entonces en Oaxaca no votan para ayuntamientos, ni diputaciones locales, ni gobernatura, porque esa sentencia solamente ampara para la elección federal. ¿Qué hicimos? Fuimos otra vez a juicios, más de 300 demandas. Los tribunales no nos dieron la razón,
pero sí hicieron una vinculación a los congresos de los estados. Es un tema legislativo, es un tema en donde le hicieron la recomendación de forma muy respetuosa, soberana, a la legislatura de los estados. Oaxaca legisla, ahí está un tema. Las personas en prisión preventiva tienen derecho a votar. Entonces ese es otro caso muy importante. No quiero cerrar mi intervención haciendo un agradecimiento al rector, al magistrado presidente por la invitación, a todos ustedes, jóvenes, por escucharme, y reiterarle nuestro agradecimiento, y también comentarles que son privilegiados al estar cursando en esta universidad intercultural sus clases. Sepan que la Defensoría Pública es un aliado de comunidades indígenas, de comunidad afromexicana y de grupos en situación de vulnerabilidad. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Jesús Pleno. Muchas gracias a todas y a todos. Bueno, en este momento abrimos la pauta para la ronda de preguntas y respuestas. Si alguno de los presentes que hoy aquí nos acompaña tuviera alguna pregunta que hacerle a nuestro ponente el día de hoy, queda el micrófono abierto para ustedes. En este caso, bueno, como ustedes saben, yo soy regidor por vía discapacidad por el partido Morena, pero hubo muchos compañeros míos que igual fueron a las capacitaciones políticas y muchos se quedaron fuera por este debido proceso, como dice aquí el magistrado. A lo mejor yo corrí con la suerte de cumplir con todos los papeles, tener todo en regla. Pero ahorita a nosotros lo que nos está faltando en materia de derechos humanos es que se nos abran más las puertas, no políticamente hablando, sino laboralmente hablando. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a estar en la política. A lo mejor sí, todo depende de política, pero en materia laboral solo el 5% de personas con discapacidad tienen un buen salario. Ahorita ya existen las becas de discapacidad, pero no siempre se nos brinda ese apoyo porque hay candados que cumplir, que cuestiones que cubrir. Entonces necesitamos también legislar por que haya más plazas de empleo para las personas con discapacidad. Muchas gracias por esta intervención. Alan Martín, Don Rosales. Alan, muchas gracias por su intervención. Efectivamente, te cuento brevemente, los institutos electorales locales, los tribunales, concretamente el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, en este año y desde hace déjame contarte un poquito más, 2017, la Defensoría empezó a litigar el tema de las acciones afirmativas y empezamos con las comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque no tenían representación legislativa. Uno de los grandes pendientes en materia indígena es la falta de representatividad de las comunidades indígenas en los lugares de decisión, en la toma de decisión. ¿Dónde? Congreso de la Unión, Senado de la República, legislaturas. Entonces, el INE dio 13
hizo 13 acciones afirmativas. Impugnamos ese SUPRAP 726/2017 y el tribunal dijo que sean 13. Se amplió por un lugar. ¿Qué pasó eso fue en el 2018? ¿Qué pasó en el 2021-22? Ahora sí el INE implementó acciones afirmativas para personas con discapacidad, migrantes, comunidad afromexicana, comunidad LGBT, y ahora tenemos en el Senado también acciones afirmativas. Todo este modelo federal también se replica en los estados y los tribunales locales han confirmado, porque luego las acciones afirmativas que implementa el Instituto Electoral de Hidalgo, por ejemplo, también son impugnados, porque son acuerdos administrativos y han sido ratificados por los tribunales electorales. Por ejemplo, aquí quiero comentar públicamente, me parece un acierto muy importante, por ejemplo, el tema de la paridad, ¿no? El tema de las mujeres, un tema muy importante que fue ratificado por el tribunal local y hasta sala superior, el tema de las mujeres. Hicieron una política pública, una acción afirmativa en donde dijeron, bueno, es que en estos municipios, no voy a decir los nombres de los municipios porque me puedo equivocar, pero son varios municipios, no han estado las mujeres, no han llegado las mujeres. Implementemos una acción afirmativa en donde lleguen las mujeres, donde las planillas lo encabecen mujeres. Y ese tema aguantó en todos los tribunales, y eso es un tema muy importante de la acción afirmativa. En cuanto a la capacitación, efectivamente, coincido contigo, Alan, que hace falta, en primer lugar, todos los partidos políticos tienen un instituto, una dirección de capacitación. Entonces, en ese ámbito se tiene que solicitar la capacitación, pero también los institutos electorales locales también pueden dar la capacitación. Por ejemplo, nosotros, podemos dar una plática de derechos político-electorales con personas con discapacidad, por ejemplo, lo hemos hecho, o llevar algunos casos prácticos, ¿no? Ya tenemos algunos casos de discapacidad, lo que te comentaba yo de don Marcelo. Con ese caso de don Marcelo de discapacidad se configuró la jurisprudencia de discapacidad, porque la sala superior tenía una tesis nada más. Ya con este caso, 2021, se configuró una jurisprudencia. ¿Qué significa esto? Si ya se hizo ley esa jurisprudencia de que todas las autoridades, cuando lleguen casos en los tribunales, deben de juzgar con el modelo social de derechos humanos. ¿Vale? Te agradezco por tu pregunta. Muchas gracias. ¿Alguien más gusta hacerle alguna pregunta al ponente? Siendo así, invítalos a los... Ah, perdón. Hola, bienvenido compañero al Estado de Hidalgo. Mi nombre es Rodrigo, trabajo en el INPI de aquí de Tenerife. Bueno, felicitarte por el excelente trabajo que has hecho en Defensoría de los Pueblos Indígenas. Oaxaca para mí es un estado que tiene una carrera muy amplia, ¿no? Aquí en Hidalgo, la verdad, estamos en pañales. Qué bueno que está el compañero magistrado. Deberíamos invitar a los demás magistrados, ¿no? Porque en el INPI, desde donde nosotros estamos, hemos visto reiteradamente la violación de los derechos de los pueblos indígenas que están en nuestra región. Creo que es un trabajo muy amplio que hace falta, ¿no? También creo que la Defensoría Pública del Estado de Hidalgo está muy raquítica, ¿no? Flaquita, ¿no? Hace mucha falta que el mismo, ahorita que está muy en boca de todos la reforma judicial, bueno, sería muy bueno implementar esto del fortalecimiento de la Defensoría Pública. Es lamentable y triste y bueno, sale muchas veces del alcance de nosotros, pero sí hemos visto estas violaciones a los derechos reiteradamente por parte del Poder Judicial del Estado. Lo digo con una gran tristeza porque al final nosotros desde el propio instituto nos quedamos con las manos atadas, porque no podemos actuar más allá de lo que nuestra propia jurisdicción nos compete, ¿no? No podemos nosotros, platicar muchas veces con mi director, no podemos nosotros actuar como defensores porque no es nuestro papel,
Pero bueno, insisto, nada más reiterar mi felicitación para ti y hacer el llamado a la autoridad judicial para que pues no se dé una capacitación, ¿no?, a los demás compañeros que tengan este poder de ser juzgadores y que analizan los diversos casos, no solo en materia judicial, para que se capaciten y puedan ellos dar un mejor servicio que no viole los derechos de los pueblos indígenas en la región. Gracias. Solamente agradecerte, Rodrigo, por tu intervención. Efectivamente, yo creo que es un gran acierto la creación de la Defensoría Pública Ciudadana que hizo el Tribunal Electoral, el Pleno, a iniciativa de su presidente. Me parece que hace falta muchas defensorías. Hasta ahorita ya tuve la oportunidad de estar hace 15 días en Tlaxcala, se instaló formalmente ya la Defensoría Electoral en Tlaxcala. En Oaxaca comentaba yo con el magistrado que hace una semana, ya por ley, también se hizo una reforma y el Tribunal Electoral ya va a tener también una defensoría. ¿Para qué sirven las defensorías públicas, Rodrigo? Lo que tú decías, acercar la justicia electoral a las comunidades indígenas, a las personas migrantes, personas en situación de vulnerabilidad, personas con discapacidad, comunidad LGBT y más. Y la verdad es un gran acierto del Tribunal Electoral de tu estado, del estado de Hidalgo, la creación de la Defensoría, que va a acercar la justicia electoral a las comunidades indígenas y a los grupos en situación de vulnerabilidad. Muchas gracias. Gracias, maestro. ¿Alguien más? Bueno, invito a los organizadores y a las autoridades universitarias a entregar un merecido reconocimiento al maestro Eginaldo Hernández Andrés, defensor de la Defensoría Pública Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por haber impartido la conferencia Casos de éxito o emblemáticos de la Defensoría Pública Electoral. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias. Felicidades, maestro Eginaldo. La verdad es de que escuchar su participación pues nos entusiasma, nos llena y nos motiva también para continuar avanzando en lo que ya se ha definido como una política pública por parte del Tribunal Electoral, la constitución de la Defensoría Pública de la ciudadanía en nuestro estado, porque no existía, como lo comenté en un principio, tal pareciera que cuando se llega a un órgano jurisdiccional pues no hay nada que hacer, solamente leer expedientes, dictar sentencias. Si nosotros nos limitamos a eso y no tenemos una perspectiva de beneficio a la colectividad, de acercamiento de la justicia para con los ciudadanos, no vamos a aplicar justicia, no vamos a hacer justicia, como bien lo expresaba aquí quien hoy nos acompaña, y agradecemos mucho su acompañamiento. Tenemos que acercar la justicia a la ciudadanía, al pueblo, como comúnmente lo decimos y lo expresamos. Hoy que se está debatiendo precisamente la reforma judicial, y que bien lo comentaba, es eso precisamente. El juzgador no puede estar en una burbuja en sus oficinas juzgando sin atender, sin entender esto que estamos comentando. Tenemos que ir con las visitas in situ, como lo comentaba el defensor público federal. Tenemos que acudir a los pueblos, a las comunidades indígenas, para entender precisamente la problemática que les aqueja y que en su momento llega a nuestros, como casos expuestos ante nuestro órgano jurisdiccional. Y en eso estamos, en eso iremos avanzando. Por eso es estas pláticas que vamos teniendo, las vamos a multiplicar en el próximo año para acudir a todas las regiones de nuestro estado e ir atendiendo precisamente las necesidades, la problemática que acontece en cada punto de nuestra entidad. Pues muchísimas gracias, doctor Eginaldo. Me voy a permitir dar lectura al reconocimiento para que nuestro rector sea quien le haga entrega de este reconocimiento que cita así: el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo y el Instituto de Investigaciones, Profesionalización y Capacitación Electoral
otorgan el presente reconocimiento al maestro Eginardo Hernández Andrés por impartir la conferencia Casos de éxito y emblemáticos de la Defensoría Pública Electoral con motivo de las actividades realizadas en conmemoración del 31º aniversario del Tribunal. Pachuca de Soto Hidalgo, a 9 de septiembre de 2024, firman maestra Lilibet García Martínez, magistrada por Ministerio de Ley del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, maestra Rosa Amparo Martínez Lechuga, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, el de la voz de Odegario Hernández Cortés, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo. Le voy a pedir, por favor, al rector de nuestra universidad para que se lo otorgue. De igual manera, voy a pedirle, por favor, a la magistrada Lilibet García Martínez y las entrega, por favor, de los presentes, que como tribunal, el pleno del Tribunal Electoral, las entrega a nuestro ponente. Y como muestra de agradecimiento y reconocimiento a la colaboración que ha tenido esta institución educativa para con el Tribunal Electoral en el marco del 31º aniversario, me voy a permitir entregar un reconocimiento que cita así al doctor Lorenzo Arroyo Márquez. El Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo y el Instituto de Investigaciones, Profesionalización y Capacitación Electoral otorgan el presente reconocimiento al doctor Lorenzo Arroyo Márquez, rector de la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo, en agradecimiento por el invaluable apoyo brindado al Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo en la conferencia Casos de éxito y emblemáticos de la Defensoría Pública Electoral con motivo de las actividades realizadas en conmemoración del 31 aniversario del Tribunal. Pachuca de Soto Hidalgo, a 9 de septiembre de 2024, firma la maestra Lilibet García Martínez, magistrada por Ministerio de Ley del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, la maestra Rosa Amparo Martínez Lechuga, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, y el de la voz de Odegario Hernández Cortés, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo. Muchas gracias, señor rector. Gracias. Se invita al ponente pasa a tomar asiento para presenciar la firma del convenio de colaboración entre la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo y el Tribunal Electoral del Estado.
Continuando, agradecemos la presencia de la maestra Marta López Patricio, presidenta municipal de Tenango de Doria Hidalgo. Se les pide a nuestras autoridades pasar al frente para hacer la toma de la foto del recuerdo.